Pedro el apóstol ha sido mundial e históricamente conocido por su ímpetu, energía y carácter casi temerario al hablar. Acorde a los primeros teólogos del cristianismo, sus escritos y comentarios hacen referencia a Pedro como ardiente, rápido al hablar, con fervor desordenado o impulsivo. Sin que sea una lista de crítica u ofensa, la realidad es que Pedro protagonizó eventos en los que todos esos calificativos se demuestran. Cuando Jesús comenzaba a anunciar que habría de padecer y ser muerto, esto ocurrió. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Otro ejemplo se presentó cuando Jesús mandó a sus discípulos a irse en su barca, mientras él despedía a la multitud que se había reunido. Mientras navegaban, se levantó una tormenta y enseguida vieron a Jesús caminando sobre el agua. Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!» y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Por alguna razón, y en vez de pedir ayuda para no morir en la tormenta, Pedro le pidió a su maestro caminar a él. Una de las posibilidades para que esto haya sucedido es porque previamente Jesús les había dado a sus discípulos autoridad de hacer milagros. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El comentarista de la Biblia, Adam Clarke, escribió lo siguiente: «No era la violencia de los vientos, ni el rugir de las olas lo que ponía su vida en peligro, sino su poca fe». En uno de los eventos más impresionantes de Jesús, su transfiguración, Pedro cometió lo que fácilmente podríamos llamar imprudencia. El rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol, su ropa resplandecía y, por último, se aparecieron a su lado los representantes de la ley y los profetas, Moisés y Elías. Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. En este caso, Pedro podría haber pensado que el reino de Dios se estaba manifestando. La enramada, o mejor entendido como cabaña, traía a su mente la profecía del pasado que ligaba el final de los tiempos con una tienda global. Isaías 33:20. «Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará». Finalmente, y hasta el momento, la última acción de Pedro fue que mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, quiso impedir que Jesús lo hiciera con él, al decirle: «No me lavarás los pies jamás». Sin caer en la crítica o desprestigio, la realidad es que el ejemplo de Pedro se puede observar y entender desde varios puntos. Su carácter y formación como apóstol y referente de la predicación del Evangelio, posterior a la muerte y resurrección de Jesús, es quizá el más detallado de todos los discípulos de Jesús en los Evangelios. Incluso, Pedro estará presente en los libros de Hechos y algunas cartas de Pablo. La cúspide de su obra podríamos verla en las 2 cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Aún así, y a pesar de que en el punto en que estamos, Pedro todavía cometerá algunas imprudencias o deslices, su ejemplo se mantiene. Después de todo, y aún con su gran energía y arrebato, Pedro, aunque sea por un momento, por fe, caminó con Jesús en el mar.
Los discípulos, con cierta confusión, han visto salir a Judas de la cena. Quizá solo Juan ha entendido que la traición es el motivo por el que se ha separado del grupo. Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Sin Judas presente, Jesús utiliza la palabra que en nuestro idioma se traduce como hijitos. Esta expresión solo aparece una ocasión en los 4 evangelios. Posteriormente, Juan la utilizará en repetidas ocasiones en sus cartas, ya con una gran jerarquía y siendo anciano, haciendo de la expresión hijitos su marca pastoral. Mientras cenaban, Jesús había dicho que no tomaría más vino sino hasta que se manifestara el reino de Dios, lo cual debía ser un indicio difícil de procesar para los discípulos. Al decir, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, las cosas empeoran. El reino de Dios y la liberación política que esperaban no solo se retrasará, ahora Jesús anuncia que será separado de ellos. Si el padecimiento que había anunciado, muerte y resurrección, les parecía extraño, ahora las cosas realmente colapsaban. Ninguna profecía del Antiguo Testamento establecía que la llegada del Mesías también incluía separación o alejamiento. O quizá todas, excepto una. También, cuando Jesús dijo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es una cita directa a 2 eventos previos hostiles entre fariseos y Jesús. Uno de ellos se titula como Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces Jesús anuncia que Él es la luz del mundo, y aunque pareciera una alegoría o metáfora con belleza solamente, Jesús lo hacía a propósito. Pues la luz es como Jehová se presentaba en muchas partes de su escritura sagrada, para nosotros el Antiguo Testamento. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. La dualidad de la luz y oscuridad es un tema recurrente durante todo el Antiguo Testamento, y con mucha certeza entre todos ellos, Dios representaba la luz o el que trae la luz. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que cuando Jesús tuvo la osadía de decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, sencillamente estaba diciendo que Él era Dios. Por eso la respuesta tan hostil de los fariseos. Por eso lo acusaban de que su declaración era falsa. Aún más, este pasaje termina así. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir?
Juan implica que la declaración de Jesús y la reacción de los fariseos habría sido suficiente para aprenderlo. Pero como estaba dentro del templo y no había llegado su hora, las autoridades religiosas no pudieron hacer nada. La culminación de esta historia es la referencia clave. A donde Jesús se dirige, en esa mención, los fariseos no podrán ir. Y no solo eso, frontalmente les dice que morirán en su pecado. Entonces, volviendo al evento central. Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús utiliza las mismas palabras que en su enfrentamiento con los fariseos. En cierto sentido, sus discípulos y los fariseos se privarían por igual de la presencia física de Jesús. Pero, por supuesto, Jesús omite la parte de morir en sus pecados, puesto que ellos, los discípulos, sí han creído en él como Mesías. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mientras para los que no crean habrá una separación total, para los discípulos que creen en Jesús hay un nuevo mandamiento. La novedad del mandamiento no es el amor en sí, pues Jesús consistentemente en el pasado había hablado ya del amor al prójimo. Por ejemplo, Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La novedad del mandamiento del que Jesús habla radica más bien en la fuerza o motivo del amor, que los discípulos han experimentado de él. Esa idea, Juan la debió retener con un gran aprecio. En su vejez lo escribiría así. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En el siglo XX, el teólogo Edwin Hoskins escribió lo siguiente. Mientras el Antiguo Testamento demandaba que los hombres debían amar a sus prójimos como a sí mismos, la nueva ley es que los discípulos deben amar a sus hermanos mejor que a sí mismos, incluso morir por sus amigos. Con esto, la separación entre Jesús y sus discípulos parecía inminente. Sus palabras orillaban a pensar ineludiblemente que Jesús se estaba despidiendo. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El miedo de Pedro al imaginar la separación de su maestro parece que lo domina. En el pasado, cuando Jesús iba a lavar sus pies y quiso negarse, Jesús dijo que si no se lo permitía, no tendría parte con él. Juan 13:8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aún sonando imprudente, las palabras de Pedro tenían honestidad y mucha dependencia de Jesús. Se negaba a imaginar su vida lejos del Maestro. Así, y a pesar de que Jesús ha dicho que a donde él va, nadie lo puede seguir, Pedro insiste. El amor por su Maestro aparece otra vez. Pero su elección de palabras lo llevará quizá al peor evento de todos. Juan 13:37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En el Evangelio de Lucas, las palabras de Pedro son registradas así. Lucas 22:33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mucho se puede decir de los motivos por los cuales Pedro hizo tal declaración. Podría ser que, conmovido por los eventos de la cena o la solemnidad con que todo ocurrió, sintiera en su corazón que podía dar la vida por Jesús. Uno de los resúmenes en el que convergen casi todos los comentarios es que a Pedro lo dominó la emoción. También el miedo de verse separado de su maestro. En retrospectiva, Pedro creía que podía dar la vida por defenderlo o luchando con su maestro. Pero el plan divino requería que Jesús la diera primero por él. Juan 13:38. Jesús le respondió: ¿Tu vida darás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús pone en perspectiva las palabras de Pedro. No solo no podría poner su vida por él, sino que llegado el momento de tensión y peligro, Pedro ni siquiera aceptará que lo conocía. En el Evangelio de Marcos, la historia añade algunos detalles, incluso más graves. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Al decir escandalizaréis, la palabra original podría traducirse también a nuestro idioma como tropezar, caer en trampa o fracasar. Parafraseando, podríamos decirlo así: todos ustedes tropezarán por causa de mi arresto esta noche. Marcos 14:28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En el Evangelio de Marcos, la respuesta de Jesús parece ser una oportunidad para atraer su atención y orillar a Pedro a recapacitar lo que decía. Pero, en la emoción o características del momento, las palabras de Pedro fueron contagiosas. Los demás discípulos apoyaron y repitieron con él: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Las diferencias entre los evangelios aportan contrastes que nos ayudan a entender la historia completa. Pedro, al escuchar que Jesús se apartaría de ellos, cayó en angustia y, acorde a su carácter, no fue el más prudente al hablar. Por otro lado, Jesús abre una puerta para que recapacite, pero él no la tomó. Pablo, en una de sus cartas, muchos años después, abordará el asunto de nuestro convencimiento de resistencia o fidelidad. 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En tiempos de Jesús, esta será quizá la declaración más grave de Pedro, que lo llevará, tal como Jesús lo dijo, a negar que lo conocía. Los años y compañía de Jesús con sus discípulos, las enseñanzas, milagros, la paciencia y el amor que les tuvo se reducirán a Pedro negando que andaba con Jesús. Incluso Marcos lo ubica maldiciendo para probarlo ante quienes lo acusaban. Posterior a ello, será tal el dolor y angustia que Jesús reivindicará específicamente a Pedro, en lo que podría llamarse el epílogo del Evangelio de Juan. Ya no en la vida terrenal de Jesús, sino después. Muchos años, también después, en una de sus cartas, pareciera que Pedro alude al evento que Jesús profetizó y efectivamente sucedió. Al leerlo, se aprecia a un Pedro mucho más maduro, transformado totalmente, sabio. La idea, como dijimos al principio, no es hablar de Pedro como una forma de agresión. En el análisis final, todos estamos expuestos a cometer las mismas acciones, ligadas a imprudencia, a no controlar nuestras palabras, promesas o lo que hacemos, ser arrebatados o creer que seremos capaces de tal o cual cosa. La enseñanza final e ineludible es que aún siendo como Pedro, todos, sin excepción, podemos alcanzar la restauración. 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.